Empezar a grabar. Bueno, entonces les decía, ya más o menos los que conocen en sus provincias que se dan ese tipo de fechas así muy puntuales o periodos del año donde la incidencia de enfermedades alérgicas aumenta, ya sea por el clima o por estas situaciones que en realidad no tienen que ver con el clima, pero bueno, son más que nada sociales o culturales, podríamos decir, bueno, dándole un nombre bastante lindo, pueden propiciar, ¿no? La incidencia de estas enfermedades, tanto respiratorias como también pueden afectar a el globo ocular, porque son partículas que andan ahí por el aire, entonces sabemos que esas partículas pueden generar inflamaciones, por ejemplo, en la conjuntiva, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá, chicas? Sí, Sí, profe. Sí, sí. Profe, yo las dos únicas que he conseguido, bueno, son de agosto, coinciden, nada más que una es de agosto del 2022 y Ajá, otra es del 2020. Son dos entrevistas, digamos, a oftalmólogos de aquí de sí, Santiago, uno ajá. para un radio nacional y el otro era para un periódico, La Gaceta, si no me equivoco. Y coincide, Sí. digamos, el mes es en agosto, nada más que distintos años. Es que sí, lamentablemente en agosto y bueno, sobre todo el clima del noroeste, como lo hablábamos la vez pasada, que tenemos escasez de lluvias en invierno, bueno, propicia esto, que haya mucha cantidad de partículas en el ambiente, mucha polución, así que bueno, pero obviamente que va a ser diferente en otras partes del país, si eso lo pueden ir eh, ejemplificando ustedes con las noticias que aparezcan o las no noticias también que encuentren, porque bueno, por ahí si no se da un número significativo de casos, obviamente que no se pone el foco ahí o no hay medidas de promoción de la salud para ese tipo de enfermedades. Así que si no consiguen encontrar noticias, bueno, podemos agregar esto que lo charlábamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Pero bueno, está perfecto, Ana, porque no les pido que sea reciente, pueden irse años para atrás justamente para poder comparar que hay ciertas épocas del año, como decías vos, en el caso de agosto, coinciden justo ahí las noticias, año 2022, me dijiste, y 2020. 2022 y 2020. Ujú. Bueno, justo las dos en el mes de agosto, ¿sí? Así es. Bien. Sí, así es. Perfecto. Sabemos, vuelvo a decir, que no es una coincidencia, sino que tiene que ver con las características climáticas. Y en el caso de Tucumán, no sé si se da ahí en Santiago, bueno, acá porque tenemos mucha caña de azúcar, pero se da la quema de cañas con bastante frecuencia en esta época del año, ¿sí? Que en realidad están prohibidas, pero bueno, se sigue haciendo. Eh, Obviamente que en otras provincias la situación van a tener otras realidades, seguramente. Así que bueno, estaría bueno que lo compartan a eso en el trabajo práctico. No sé si alguna quiere compartir, alguien que esté un poco más lejos de lo que es el noroeste, tenga una situación diferente, capaz que más amigable con nuestra conjuntiva o nuestro sistema respiratorio. Bueno, profe, acá en buenas el caso tardes. A ver, de Lorena. Chubut, Ujú. ¿cómo están? Yo Hola. estoy en la provincia de Chubut, en Comodoro Rivadavia. No sé si Sí. saben que ahí hay muchísimo viento, de hecho se instalan molinos de viento para poder, eh, ¿cómo se llama?, captar energía. Bueno, Aprovechar la y energía es, eólica. Ajá. claro, y así que, bueno, la Patagonia es muy seca, y en el caso de Comodoro Rivadavia, cerca donde vivo yo, este, hay hay cualquier cantidad de gente que yo estoy trabajando con una oftalmóloga, Ujú. y hay muchísima gente que llega eh, con cuerpos
extraños, ¿no? En los ojos. en los ojos. Claro, eso es muy común, porque vuela muchísima cantidad de tierra, Claro, así que bueno, eso es así, acá es normal, digamos. La claro. gente tiene que Por el- salir con anteojos, o bueno, tiene que tener precauciones si se pone lente de contacto, porque se Mm, reseca mucho la vista. Bueno, hay muchos problemas de sequedad del ojo. Bueno, esas son las patologías de este lugar, digamos. claro, Es muy seco, es muy árido. Entonces eso es lo que sucede acá. y ventoso, claro. Claro, No, súper. sí, bueno, son Hay, todos. hay Ujú. cientos de 100 kilómetros o más. Eso es como lo normal para acá. Así El que otro bueno. día vi un video que sí, la verdad que era impresionante cómo los árboles caían por la fuerza del viento. Increíble, la verdad que sí. Bien, bueno, ahí podemos ver entonces las diferencias. Profe, una consultita, Romanela. Sí, Con el tema de ahora de la enfermedad del COVID, que en algunos lugares sale como que la conjuntivitis es como un posible síntoma de la enfermedad. también había, eso es lo que les iba a comentar cuando Anita mencionó lo del 2020, que recuerdo que también, bueno, o sea, como había mucha, bueno, en ese momento 2020 había mucha confusión en relación a los síntomas y a las medidas preventivas, pero sí, una de los posibles medios de contagio era a través del ojo también. ¿Se acuerdan que mencionaban eso? Sí, que por eso a todos Claro, nos claro, hacían atender con protección y todo eso. Ujú. que teníamos cierta protección eh, En por el los tema ojos, de los contagios. Sí. exactamente. Entonces, pueden ser similares algunos todavía, bueno, sigue siendo materia de investigación también el tema del COVID-19, eh, pero bueno, todavía no se lo toma como un virus que genere la conjuntivitis. O sea, puede haber una inflamación de la conjuntiva, ¿sí? Pero bueno, se lo tomaba como una de las vías, ¿sí? Por donde podía ingresar el virus. ¿Se entiende? Claro, pero puede ser por la misma congestión que haya tenido uno, por el mismo estado Claro, epidural que también cree la sabemos que a conjuntivitis. medida que ha pasado el tiempo y con la implementación de las vacunas y demás, se queda como en un resfriado o en una congestión nasal que puede generar también una irritación en los ojos, ¿sí? Pero bueno, como vía de contagio todavía está, sabemos que nos tenemos que seguir cuidando en relación a la higiene y demás, cuando tocamos superficies contaminadas, evitar tocarnos la nariz, la boca, los ojos, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bien, bien, me quería sacar la duda de eso. Perfecto. Bien, bueno, consultas sobre el trabajo práctico o seguimos con la conjuntiva que es donde habíamos quedado, ¿se acuerdan? Ahí les comparto la pantalla. No sé si habíamos llegado a la elaboración del esquema conceptual con las características de la conjuntiva, pero más o menos acá en el módulo, sí, que ustedes tienen para chequear la parte teórica, les había seleccionado alguna información, como la información más destacada que podrían agregar en el esquema. Recuerden que en el esquema conceptual ustedes tienen que tratar de, bueno, obviamente que primero van a leer la información y tratar de sacar lo más importante de ese texto o de ese material teórico para poderlo llevar a un esquema conceptual. ¿Sí? En el esquema conceptual nosotros no necesitamos describir tanto las estructuras o los conceptos, sino tratar de ir haciendo una conexión entre ellos. ¿Se entiende? Bien, entonces, en un principio, bueno, definición de la conjuntiva, obviamente, o la palabra principal va a ser la conjuntiva.
En realidad podemos escribir la definición o no, ¿sí? En pocas palabras también la podemos describir. Sabemos que es una membrana, que es transparente, ¿sí? Que lo que va a hacer es rodear o tapizar todo el globo ocular desde el limbo hasta el fondo de los sacos conjuntivales, ¿sí? Obviamente que va a cubrir tanto la parte de la esclerótica, ¿sí? Bueno, eso después les voy a hacer bien la descripción porque les explica bien cuál es la diferencia entre conjuntiva vulvar, conjuntiva palpebral, etc. Entonces, una de las funciones principales de la conjuntiva va a ser lubricar el globo ocular, lubricar el ojito, produciendo tanto lágrimas como mucosidad también, ¿sí? Aunque en menor cantidad las lágrimas que en otras estructuras que ya vamos a ver. Entonces, según las partes que cubran, vamos a diferenciar en conjuntiva vulvar, que va a recubrir la parte de la esclerótica, la conjuntiva palpebral, que va a recubrir la parte anterior del párpado, ¿sí? Y después vamos a tener la conjuntiva que cubre el canto interno, ¿sí? Y es posible reconocer en dos formaciones conjuntivales, como la carúncula y el pliegue semilunar. ¿Está? Como está expuesta al medio, digamos, está en contacto con el medio, es una parte del globo ocular que está en contacto con el exterior, tiene muchas probabilidades de estar en contacto también con agentes patógenos, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, noxas, eh, podemos mencionar ahí a las bacterias, a los virus, a los hongos, ¿sí? A todas las noxas biológicas, que ya vamos a ver también la clasificación. El noxas y agentes patógenos lo podemos tomar como sinónimos, ¿sí? Para no confundirnos. Quizás si yo le digo noxas es como un poco más complicado en este momento. Después ya lo vamos a ir incorporando los conceptos, pero podemos decirles agentes patógenos. También pueden ser, como mencionaban ustedes, algunas partículas que estén en el ambiente, ¿sí? Provocando que esa conjuntiva o esa membrana se inflame, ¿sí? Siempre cuando hablamos de conjuntivitis, el término itis hace referencia siempre a una inflamación. ¿Es la única inflamación que se puede dar en el globo ocular? No. Tenemos, por ejemplo, la iridociclitis, la escleritis, ¿sí? Que bueno, que el mismo nombre nos va orientando a qué estructura hace referencia a la inflamación. En el caso de la iridociclitis, una inflamación en el iris, la escleritis, una inflamación en la esclerótica. La conjuntivitis va a ser una inflamación en la conjuntiva. ¿Se entiende? Que se puede dar a partir de diferentes agentes patógenos, como les decía, algunas partículas del aire, puede ser el polen, partículas de tierra, el ullín, que nosotros tenemos acá en Tucumán, algunos agentes patógenos, virus, bacterias, etc. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Yo por ahí me voy muy rápido, pero ustedes me van... Sí, pero ¿no? Sí, se No, está entiende. perfecto. En el caso de que tenga que parar. Así que bueno, esto les comentaba de esta terminación itis, porque no es lo único que vamos a ver, ¿sí? Más adelante ya les adelantaba yo un poco las otras patologías que tienen que ver con procesos inflamatorios, ¿sí? Un proceso inflamatorio tiene muchos síntomas, puede ser enrojecimiento, aumento de la temperatura, dolor, ardor, etcétera, que por ahí van a coincidir en algunos procesos inflamatorios, ¿sí? Pero bueno, siempre cuando hablamos de itis es porque hay una inflamación. Bueno, seguramente deben haber escuchado apendicitis, cuando el apéndice se inflama, ¿sí? Y en algunos casos hay que extraerlo porque si no se puede generar una peritonitis. Así que bueno, ¿se entiende hasta acá? Sí, sí. Perfecto. Sí. Bien. En uno de los puntos yo también les he pedido, bueno, acá tienen la
el dibujito donde les va marcando cuáles son las regiones que corresponden a la conjuntivitis palpebral, vulvar, ¿sí? Bueno, y acá llegamos a la parte de de las enfermedades, que estamos hablando ahora, y yo les he pedido un para diferenciar la conjuntivitis viral, bacteriana y alérgica. Lo que podemos hacer para hacer ese cuadrito, no sé si lo han hecho así, acá y acá, les describo los síntomas, todo. Me extendí bastante en esto. Está todo, o sea, inclusive en el módulo está todo. Claro, tratamiento, prevención también. No, síntomas y tratamiento. Prevención no. Prevención. Síntomas y tratamiento. Principalmente Bien, tratamiento. bueno, Yo y acá hago eso tenemos, la causa también. perfecto. Pensé que esa información les había pedido que... Bueno, acá en el dibujito tenemos un ojito sano y un ojo con conjuntivitis. Se ve acá como en rojo la conjuntiva irritada y por lo tanto la córnea también, ¿sí? Bueno, y ahí también lo pueden ver de manera ilustrativa, puse ese dibujito. Pero bueno, a lo que quería llegar era al cuadrito que tienen que hacer ustedes en uno de los puntos para diferenciar la conjuntivitis viral, bacteriana y alérgica. Bueno, acá lo tienen bastante diferenciadas, perdón, a las características a considerar. Recuerden que cuando yo quiero comparar algo, tengo que considerar ciertas características, ¿sí? Entonces me conviene hacer un cuadrito de 2 entradas. ¿Sí? Para un lado voy a poner, por ejemplo, los tipos de conjuntivitis y en otra columna voy a poner las características que yo quiero comparar. ¿Se entiende? Bien. Sí. Me ayuda esto a acomodar la información. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer un cuadro donde voy a redactar todo lo que yo sé sobre conjuntivitis viral, bacteriana y alérgica, y estoy haciendo un cuadro comparativo hasta la mitad, en realidad, porque en un cuadro comparativo yo tengo que poder distinguir cuáles son las características a comparar de, por ejemplo, en este caso, los tipos de conjuntivitis. ¿Se entiende? Entonces, vamos a considerar en la comparación, eh, podemos poner si es contagiosa o no, ¿sí? Ya es hilar muy fino el tipo de contagio, pero bueno, podemos ponerlo como una enfermedad infecto-contagiosa o si no lo es. ¿Se entiende? En el caso de la bacteriana y la viral, obviamente que van a ser de contagio, ¿sí? Es de contagio indirecto. Eh, Uy, ¿yo estoy grabando la clase? Sí, ¿verdad? Sí. Ay, menos Sí, mal. profe. Menos mal, porque a veces me olvido y me quiero matar después. Bueno, síntomas. También algunos van a coincidir, sí, algunos van a coincidir, porque en los procesos inflamatorios hay hay síntomas muy específicos, ¿sí? Por ejemplo, el tema del lagrimeo, sí, porque hay una irritación, entonces hay mucha más cantidad de producción de lágrimas. Entonces eso puede coincidir, por el enrojecimiento también, porque cuando se da esa inflamación, aumenta la circulación de sangre en el tejido, ¿sí? Entonces por eso se da ese enrojecimiento. El ardor, la picazón en los ojos también puede coincidir, por ejemplo. Las diferencias por ahí más que nada están, ya vamos a especificarlo también más adelante cuando veamos que hay no solamente 3 tipos, sino que hay muchos más en la clasificación según el tipo de virus, según el tipo de bacteria, por ejemplo, en la mucosidad que se genera, ¿sí? Bueno, otra característica a tener en cuenta, por ejemplo, el tratamiento, ¿sí? Y podríamos
podríamos agregar la prevención. ¿Qué opinan? Bueno, ya la ¿Ese se lo agrego me van a yo quedar después mal. o ese ya lo terminé? No, tranquila, Karina. Ya los presentados, Yo ya... también ya lo presenté. Uy, Lorena, bueno, Yo también, profe, ya lo presenté. no importa. No, los que ya lo han presentado, tranquila, ¿sí? Es una propuesta para la gente que no lo ha presentado. Si quiere agregar la prevención, estaría bueno, ¿sí? Em, bueno, a ver, con lo que han leído, si no lo charlamos acá nomás. Con lo que leyeron, ¿cuáles creen ustedes o si han leído en algún momento las medidas preventivas? Hace rato charlábamos con las chicas en patología, lo importante que es conocer las medidas preventivas. La prevención es es una acción de salud, ¿sí? Cuando tengan patología vamos a ver las distintas acciones de salud, como promoción, prevención primaria, secundaria. Sabemos que hay distintas formas de prevenir las enfermedades, ¿verdad? Algunas medidas preventivas las podemos llevar a cabo nosotros mismos, ¿sí? Podemos hacer agentes de prevención, y otras necesitamos profesionales de la salud. Por ejemplo, para las vacunas necesitamos profesionales de la salud, para el diagnóstico, para hacernos algunos estudios de diagnóstico precoz también. Todas esas son medidas preventivas, ¿sí? Estamos tratando de prevenir enfermedades. Pero, por ejemplo, nosotros, al cepillarnos todos los días los dientes, estamos llevando a cabo una medida preventiva también, para evitar ¿qué? La formación de caries, ¿verdad? Sí. Bien. Por ejemplo, hace ratito también hablábamos del tema del COVID. Se hicieron muchas campañas de promoción de la salud en relación a las medidas preventivas. Las campañas de promoción es cuando, por ejemplo, nosotros vemos en la tele cuáles son las medidas preventivas para evitar el COVID. O, por ejemplo, acá en Tucumán también, en verano, casi se empapela toda la ciudad mencionando cuáles son los síntomas o las medidas preventivas para evitar la proliferación del dengue, del mosquito, en realidad, que transmite el dengue. Entonces, esas son campañas de promoción, ¿sí? Ahora, les decía, lo importante que es saber cuáles son las medidas preventivas para evitar algunas enfermedades, y ustedes que están en la óptica y están en constante eh, interacción con los pacientes y demás, saber cómo prevenir las enfermedades, tener información sobre si las enfermedades son de infecto contagiosas, o sea, si son de contagio o no lo son, qué tipo de contagio también, porque algunas enfermedades son de contagio directo, es decir, de persona a persona. Si tomamos como ejemplo el COVID-19, es una enfermedad de contagio directo, porque se transmite de persona a persona, a través, por ejemplo, de las microgotitas de saliva, ¿verdad? Sí. Pero también hay otras enfermedades que son de contagio indirecto. Bueno, en el caso del COVID tiene las dos, es de contagio directo y de contagio indirecto. Em, ¿Saben cuál es el tipo de contagio indirecto? Sí. O sea, si vos estás infectado, tocas algo y después otra persona va, toca eso mismo y se contagia, eso sería indirecto. Exactamente, exactamente. El contagio indirecto puede ser a través de objetos inanimados, como decís vos, Lorena, que por ejemplo, qué sé yo, o a ver, tomemos el tema de la conjuntivitis. Por ejemplo, estamos manipulando una lente, ¿sí? Que está contaminada y después yo voy así de la nada y me toco los ojitos. Bueno, ahí se podría dar un tipo de contagio indirecto, ¿sí? El contagio indirecto también se da a través de vehículos
vehículo se le llama a un perdón, el objeto inanimado es el vehículo. Les quería decir sobre el vector. Hace ratito les mencionaba lo del dengue, el mosquito, ¿viste el mosquito que transmite el dengue? Bueno, eso es un vector, es un ser vivo que va de un lado a otro transmitiendo, por ejemplo, un virus, como en el caso del dengue, ¿sí? Entonces, tener claro por ahí cuáles son los tipos de contagio, los síntomas también, obviamente, pero bueno, tener toda esa información me ayuda a mí, en el caso particularmente de ustedes que trabajan todo el tiempo con gente, tienen esa interacción cercana, a proteger al paciente también, pero sobre todo a protegerse ustedes mismos, ¿no? Eso Sí, es importante. Bien, ¿me siguen hasta acá? sí, sí. Sí, profe. Perfecto, Sí, profe, sí. muy bien. Bueno, ¿tienen alguna consulta más para hacer? No sé por qué, acá me dice que... Ahí está.